Bien, vamos a comenzar entonces, como les decía, con el estudio de lo que son los ácidos nucleicos. Reciben este nombre por el hecho de que tienen, pues, se comportan como ácidos, ¿verdad? En medio acuoso son capaces de poder ceder un protón, y eso lo vamos a dejar entrar, ¿verdad? Y se conocen con el nombre de nucleicos porque el primer lugar o donde se encontraron, ¿verdad? Por primera vez fue en el núcleo de la célula, ¿verdad? Entonces, de ahí es de donde deriva este su nombre. Ahora, pues, con el desarrollo, ¿verdad? De la tecnología, se ha descubierto que los ácidos nucleicos no se limitan al núcleo de la célula, sino que también se encuentran en las mitocondrias, en el caso de las células eucariotas, y también en los cloroplastos y en las células que no tienen núcleos incluso, ¿verdad? Como son en el caso de las bacterias y de los virus, pero pues su nombre, ¿verdad? Originalmente surge de esto, de que tienen este comportamiento de ácidos y que por primera vez donde se les encontraron fueron en los núcleos, ¿verdad? Con respecto a los ácidos nucleicos, pues si decíamos, ¿verdad? Que no seríamos nada sin las proteínas, pues todo lo que somos nosotros en nuestro cuerpo está codificado en el ADN, ¿verdad? Que se encuentra en nuestras células. Entonces, por ejemplo, refiriéndonos, ¿verdad? A los diferentes tipos de células que tenemos en nuestro cuerpo, como sabe, un leucocito, por ejemplo, un glóbulo blanco, que no es un glóbulo rojo, por ejemplo, ¿verdad? Un eritrocito, o como un hepatocito, sabe, dijéramos, que su función es almacenar triglicéridos y no transportar oxígeno, como en el caso de los eritrocitos. Y a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Cuando decimos de que todo lo que somos en nuestro cuerpo está codificado en el ADN, porque el ADN determina, ¿verdad? Le dice a cada célula qué tipo de célula es y qué función va a cumplir esa célula, ¿verdad? Entonces, incluso el ADN es el responsable, bueno, ya vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Pero son los ácidos nucleicos los responsables, ¿verdad? De lo que son las síntesis de proteínas. Y aquí entonces viene, siempre les digo yo, esta pregunta, ¿verdad? De que quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Porque sí, las proteínas son sintetizadas a través de los ácidos nucleicos y de dónde provienen los ácidos nucleicos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de cubrir, ¿verdad? En esta unidad de los ácidos nucleicos. ¿Verdad? Entonces pensar que venimos de ver los lípidos, que decíamos que tienen diferentes tipos de estructuras. En el caso de los ácidos nucleicos son, de hecho, solo hay dos tipos de ácidos nucleicos, los que ya probablemente ustedes ya conocen, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico, ¿verdad? Y ellos están o se diferencian, ¿verdad? Sobre todo en 5 piezas sencillas, que son las famosas bases nitrogenadas, ¿verdad? El uracilo, la citosina, la timina, la adenina y la guanina, ¿verdad? Entonces podríamos asemejar esto de que así como decíamos que en las proteínas hay 20 aminoácidos, que son los que los humanos necesitamos. En el caso de los ácidos nucleicos, lo que necesitamos son 5 nucleótidos, ¿verdad? Y que es el monómero, esta unidad que se repite. En el caso de las proteínas, pues decíamos que eran los aminoácidos. En el caso de los carbohidratos, decíamos que eran los monosacáridos. En el caso de los ácidos nucleicos, esta unidad que se repite son los nucleótidos y vamos a tener 5 diferentes tipos de nucleótidos para cada tipo de ácido nucleico, que son los que se van a ir repitiendo, ¿verdad? Entonces, estas 5 piezas sencillas que mencionábamos, las bases nitrogenadas, pues son estas que podemos ver nosotros aquí, ¿verdad? Probablemente, como les digo yo, ya ustedes están familiarizados con sus estructuras. Dentro de estas bases nitrogenadas, algunas se clasifican como bases nitrogenadas pirimidínicas porque su estructura se parece a la de la pirimidina, que si se recuerdan, pues es un compuesto aromático heterocíclico, ¿verdad? Que tiene en el anillo átomos diferentes del carbono y esos átomos diferentes del carbono que conforman los anillos son átomos de nitrógeno. Por eso es que se conocen con el nombre de bases nitrogenadas, ¿verdad?
Y tenemos lo que son las bases nitrogenadas purínicas, que son las que tienen estructuras semejantes a las de la purina, ¿verdad? Entonces tenemos estas 5 bases nitrogenadas que van a estar siempre unidos a un azúcar de 5 átomos de carbono. En el ADN, pues va a ser una desoxirribosa, como esta que estamos viendo aquí, ¿verdad? El término desoxirribosa, pues hace referencia, recordemos que des significa una pérdida, y aquí si nosotros vemos la estructura, pues lo que ha perdido es un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces, por eso la vamos a reconocer. Específicamente en el caso del carbono 2, ¿verdad? Recordar que en el caso de los carbohidratos decíamos que este carbono, que es el carbono que en la cadena abierta era el carbono del carbonilo, el carbono anomérico, podía formar, decíamos, ¿verdad? Ya en los carbohidratos, enlaces N glicosídicos como el que se forma con el caso de las bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces el enlace entre la base nitrogenada y el azúcar se da en el carbono anomérico. En el caso del ADN, como les decía, el azúcar es una desoxirribosa, específicamente una 2-desoxirribosa, porque es el carbono del oxígeno 2, perdón, es el carbono 2 el que ha perdido ese átomo de oxígeno. Y la otra parte de los nucleótidos, pues, es un ion del ácido fosfórico, ¿verdad? Es decir, un grupo fosfato que queda unido al oxígeno del carbono 5, ¿verdad? Aquí, pues, recordemos que las ribosas, como les decía, son azúcares de 5 carbonos, entonces al momento de ciclarse, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y el carbono 5 queda por fuera del anillo, y es el que forma este enlace éster fosfato con el caso de el ácido fosfórico, ¿verdad? Aquí podemos ver la estructura de la ribosa, que pues son los dos azúcares, ¿verdad? En el ARN, como decíamos, era el ácido ribonucleico, el azúcar es la ribosa, entonces aquí lo podemos ver. En el carbono 2, la ribosa tiene su grupo hidroxilo, ¿verdad? En el ADN, como decíamos, tenemos la desoxirribosa, y la desoxirribosa pues habrá perdido ese oxígeno del carbono 2. Luego vamos a ver cuando analicemos la estructura, ¿verdad? Y vamos a analizar cómo esta falta de este oxígeno hace o contribuye, ¿verdad?, a lo que es la estabilidad del ADN relacionada con las funciones que cumple, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cuál es la estructura típica, dijéramos, de un nucleótido, ¿verdad? Un nucleótido va a tener una base nitrogenada unido a un azúcar, y ese azúcar va a estar unido a un grupo fosfato, ¿verdad? Y esta unidad, este nucleótido, es el que se va a ir repitiendo, ¿verdad? A lo largo de todas las cadenas de los ácidos nucleicos. Los vamos a ir considerando cada uno de ellos, como les digo yo, para los que ya llevaron genética, o para aquellos que la estén llevando porque ya casi la están terminando, pues probablemente van a sonar algunos términos como repetitivos, ¿verdad? Aquí pensar que vamos a estudiarlos desde el punto de vista químico, ¿verdad? Vamos a procurar comprender su estructura, cómo esta estructura, ¿verdad?, contribuye a la función que ellos cumplen, ¿verdad? Entonces, quizá esta imagen, ¿verdad?, de la doble hélice, pues no es desconocida para nosotros. Si han ido, por ejemplo, a Chiminique, a la entrada del Museo de Chiminique hay un modelo, ¿verdad?, de esta molécula del ADN. Entonces, como les había dicho, cada célula del cuerpo utiliza un ADN como un manual de instrucciones. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Es el ADN el que le dice a una célula: tú vas a ser un hepatocito, tú vas a ser un osteocito, tú vas a ser una neurona, tú vas a ser un eritrocito, y la función que vas a cumplir es tal o cual, ¿verdad? Y por eso es tan importante el ADN. Pensando en su estructura, pues como les decía, tiene una estructura de doble hélice, que es la que podemos ver nosotros acá, ¿verdad?
Aquí más o menos se puede ver la estructura, no sé si de todos la logran reconocer, pero en esta doble hélice pues tenemos el azúcar, que es este anillo que vemos aquí, no sé si bueno, no puedo usar el cursor, ya me di cuenta, yo se lo estoy circulando, pero no sé si lo logran ver. Al interior de esa doble hélice se encuentran las bases nitrogenadas, luego por ahí espero que lo puedan ver, se ve un anillo de 5 átomos de carbono de color verde que representan a los azúcares, y lo que vemos de color rojo hacia los extremos pues representan los oxígenos, estos 3 oxígenos que mencionamos del grupo fosfato, ¿verdad? Entonces aquí, esta es una disposición del ADN, las bases nitrogenadas están en el interior de esa doble hélice y hacia el exterior se orientan el grupo fosfato y lo que es la ribosa. Como venimos de estudiar los lípidos, creo que estamos de acuerdo el por qué la doble hélice tiene esta estructura. Si aquí analizamos las estructuras de las bases nitrogenadas, pues podemos o deberíamos de todos poder concluir que el enlace predominante en las bases nitrogenadas es un enlace no polar, es decir, estas 5 bases nitrogenadas son hidrofóbicas, es decir, no son afines con el agua. En el caso, por ejemplo, de la ribosa y de la desoxirribosa, pues ya lo habíamos analizado, igual cuando mirábamos lípidos, ¿verdad? Tienen un oxígeno por cada átomo de carbono, algo que los hace muy polares porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, o sea que esta porción, ¿verdad?, de la base nitrogenada, pues va a ser polar. No digamos en el caso del grupo fosfato, el grupo fosfato puede pensar que esos 4 oxígenos son más electronegativos que el fósforo, también son enlaces polares, ¿verdad? Y como ya hemos dicho, pues nuestro cuerpo es mayormente agua, ¿verdad? Así que es de esperar que el ADN tenga esta estructura, que las porciones no polares se encuentren hacia el interior de la doble hélice y las porciones polares, que son más afines con el agua, se encuentren en la parte exterior, ¿verdad?, de la estructura. Entonces, bueno, quizás nos acordaremos que cuando hablamos de esta doble hélice, lo que hace que adopte esta estructura de doble hélice es el hecho de que las bases nitrogenadas se pueden aparear entre sí, ¿verdad? Y en primer lugar, pues hablar de que cuando decimos, ¿verdad?, que el ADN tiene esta doble hélice, cada cadena va en sentido antiparalelo con respecto a la otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo pongo mis manos así, ahorita mis manos van paralelas, las yemas de mis dedos apuntan todas ahorita hacia arriba, ¿verdad? Pero si yo pongo mis manos así, entonces ahora las manos van en sentido antiparalelo, es decir, van a la par, pero no van en el mismo sentido. Y eso es algo que ocurre en el caso de la doble hélice, ¿verdad? Y sabemos que, pues, en este apareamiento, ¿verdad?, de estas bases nitrogenadas, en el caso del ADN, la timina se va a aparear siempre con la adenina, la guanina siempre se va a aparear con la citosina. En esta imagen que estamos viendo ahorita, entonces ustedes pueden ver unas numeraciones, ahí lo que es el 5' y lo que es el 3'. Cuando hablábamos de los nucleótidos, la cadena que tiene prioridad al momento de enumerarla es la cadena de la base nitrogenada. Entonces esas son las que se enumeran con 1, 2, 3, 4, 5 y dependiendo, ¿verdad?, de cuántos carbonos tengan. Luego, en el caso de los azúcares, entonces ya son la segunda, ya son los sustituyentes, dijéramos. Entonces ya tiene una segunda numeración y esa segunda numeración pues ya se hace utilizando las primas, ¿verdad?, para diferenciar. Entonces aquí en este caso, en estas cadenas de doble hélice, hay una cadena que va en el sentido de 5' al 3'. Y entonces, ¿qué implica el 5'? Pues decíamos, ¿verdad? Ese grupo fosfato va a estar unido, va a estar formando un enlace éster fosfato con el oxígeno del carbono 5 de la ribosa. Entonces ese es el extremo que está en la parte superior, ¿verdad?
Luego, en el caso de la guanina, que ustedes pueden ver ahí, entonces hace referencia a ese extremo 3' porque está indicando, ¿verdad? Ese hidroxilo del carbono 3 de la desoxirribosa. Ya decíamos que el carbono 1 es el carbono anomérico, ¿verdad? El que está formando el enlace con la base nitrogenada. La otra cadena, entonces, si ustedes se fijan, va en el sentido contrario. En la parte superior tenemos a la ribosa dada vuelta, si ustedes se fijan, el grupo hidroxilo del carbono 3 está en la parte superior. El enlace con el grupo fosfato, si ustedes se fijan, sigue estando con el carbono 5, solo que ahora el carbono 5 está dado vuelta, dijéramos, está hacia abajo. Y por eso vemos que en el caso de la citosina, el grupo fosfato queda en el extremo 5', ¿verdad? Ya vamos a ver los enlaces de cómo es que se van uniendo, ¿verdad? Estos nucleótidos para formar los ácidos nucleicos y vamos a entender, ¿verdad? Que siempre cada cadena va a tener un extremo 5' libre, es decir, un grupo fosfato que no va a estar enlazado a otro nucleótido y vamos a tener un extremo 3' que va a estar libre también, que va a ser un hidroxilo del carbono 3 que tampoco va a estar formando un enlace éster, ¿verdad? Esto es por eso es que las cadenas se identifican de esta forma. Y cuando veamos el dogma de la biología molecular, ¿verdad? Es decir, estos procesos a través de los cuales la información genética es transmitida, vamos a ver cómo este sentido pues juega un papel muy importante, ¿verdad? Y que son estos que les mencionaba yo ahorita, ¿verdad? Estos pasos del dogma molecular, no sé si ya los escucharon en genética, son tres, ¿verdad? Lo que es la replicación del ADN, lo que es la transcripción del ADN y lo que es la traducción. Son los tres pasos, ¿verdad? A través del cual se transfiere la información genética, ¿verdad? Quizá ustedes hayan escuchado, ¿verdad? Que esta replicación del ADN es que el ADN saca copias de sí mismo, ¿verdad? Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo piensan ustedes que es esto de que el ADN se saque copias? Será como una fotocopiadora, ¿verdad? Que ustedes ponen una hoja encima y que luego sale otra hoja que es igual a ella. No sé, yo siempre quisiera como meterme en su cabeza y saber qué es lo que están pensando, ¿verdad? ¿Qué es a lo que nos referimos, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente ese es el término que se utiliza, que se copia cada hebra, lo que da como resultado, ¿verdad? Que se forme una cadena de ADN hija a partir de una cadena de ADN que se denomina como cadena madre, ¿verdad? Y lo que sí es que no son, como les decía, esta imagen, ¿verdad? De sacar una copia como de una copia de un libro o de una página, ¿verdad? Porque al momento de que se lleva a cabo la replicación, eh, la nueva molécula de ADN que se ha sintetizado tiene en esta doble hélice una hélice que es madre unida a una hélice que es hija, ¿verdad? Y ahí es donde, pues efectivamente, no pensamos de que una copia es que es exactamente igual que la otra. Entonces, miren, voy a copiar esta imagen y voy a abrir una pizarra para que me permita, o bueno, espérenme. No, sí, creo que esa es creo que es el camino más corto para podérselos explicar. Bien. Vamos a ver, espero poder hacerlo. Vamos a cortar esta imagen de acá y la vamos a pasar para el otro lado.
Mm, ok. Bueno, ahorita ya les compartí la pizarra para que ustedes pues la puedan ver ahí, ¿verdad? Oh, perdón. Aquí. Entonces, bien, lo que quiero mostrarles aquí es que analicemos, ¿verdad? Este proceso. Entonces, bien, primero lo que les estaba mencionando del sentido, ¿verdad? Que llevan las cadenas. Entonces, aquí si ustedes se fijan, esta que va de color verde, esta que está de color verde aquí, si ustedes se fijan, comienza con el extremo 3' y pues si seguimos ahí la secuencia de este extremo, ¿verdad? 3' hasta que descendemos, llegamos a lo que es este extremo 5', ¿verdad? Esa es la cadena. Esta sería una cadena de la cadena madre, ¿verdad? De esta que sería esta de la cual estamos partiendo, ¿verdad? Aquí le voy a poner una M, de que esta es nuestra cadena madre. Luego, si se fijan, esta cadena de color azul comienza con el extremo 5' y luego si seguimos, ¿verdad? Todo el sentido de la cadena, vamos a llegar a que esa cadena llega al extremo 3', ¿verdad? Por eso decíamos, eh, las, las cadenas son antiparalelas, es decir, si es una doble hélice formada por dos cadenas, pero las dos cadenas van en sentidos antiparalelos, ¿verdad? Luego ya habíamos mencionado y habíamos dicho que las bases nitrogenadas tienen una forma de aparearse. Creo que no hice quizás suficiente énfasis en esto, pero vamos a retomarlo. ¿Cómo se aparean, verdad? Bueno, aquí no sé si asumí que lo habían entendido, pero mejor se los explico. Este apareamiento, ¿verdad? Entre las bases nitrogenadas se da por puentes de hidrógeno. Ahí, si ustedes lo observan, ¿verdad? En el caso del apareamiento entre la timina y la adenina, se aparean entre el par de electrones solitarios de un átomo de oxígeno de la timina con un hidrógeno parcialmente positivo de un grupo amino de la adenina, ¿verdad? El segundo puente de hidrógeno se forma entre el hidrógeno de un enlace polar de ese grupo NH de la timina con un átomo de nitrógeno que tiene un par de electrones solitarios ahí de la adenina. Entonces, la timina y la adenina se aparean o se mantienen. Recordemos que estos no son enlaces covalentes, ¿verdad? No es que haya un traslape ahí de orbitales, ¿verdad? Y que al traslaparse pues se dé este enlace covalente, sino que realmente es esto que les acabo de explicar ahorita. Los pares de electrones solitarios cargados negativamente se atraen, ¿verdad? Por estos hidrógenos que están cargados parcialmente positivos de los enlaces polares, ¿verdad? En este caso. Entonces se atraen estas cargas opuestas, ¿verdad? Y es lo que hace que se mantengan cerca, no enlazadas, pero sí suficientemente cerca debido a estas atracciones debido a las cargas, ¿verdad? En el caso del apareamiento entre la guanina y la citosina, pues ahí si ustedes se fijan, ya se mantienen unidos por tres pares, perdón, por tres puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y ahí ustedes lo podrán analizar. El primer puente de hidrógeno se forma entre un oxígeno de un carbonilo de la guanina con un hidrógeno de un grupo amino de la citosina. El segundo, entre un hidrógeno de un enlace polar de la guanina con un nitrógeno de la citosina. Y el tercero es entre un hidrógeno de un grupo amino y un grupo carbonilo y un oxígeno de un grupo carbonilo de la citosina, ¿verdad? Entonces ahí están representados los tres puentes de hidrógeno, que eran los que estábamos viendo
aquí en esta de la replicación. Entonces, aquí en la replicación los miramos por estas líneas punteadas, ¿verdad? De color rojo. Entonces, por eso al inicio, aquí identificamos, ¿verdad? Que la adenina y la timina tienen dos líneas ahí, dijéramos, ¿verdad? Dos líneas punteadas rojas. Entre la citosina y la guanina, pues tenemos estas tres líneas punteadas que representan esos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, bien, estas cadenas están, como podemos leer aquí, emparentadas, ¿verdad? O sea, se mantienen cerca, por eso que les decía yo, de los puentes de hidrógeno. El primer paso de la replicación, entonces, ¿qué implica? El primer paso implica el desenrollamiento, ¿verdad? Que también lo podemos leer aquí. El desenrollamiento de esas cadenas, eso que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica ese desenrollamiento? Aquí ustedes lo pueden observar. Ese desenrollamiento lo que implica es que estos puentes de hidrógeno se rompan, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, ya esta citosina de acá, ya no está formando puentes de hidrógeno con esta guanina, ¿verdad? Es decir, ya esos puentes de hidrógeno se han roto, dijéramos, ¿verdad? Esto, pues, aquí deberíamos de pensar que es una enzima, ¿verdad? La que viene y separa, es decir, rompe estos puentes de hidrógeno, estos que venían aquí, ¿verdad? Manteniendo unidas a las dos bases nitrogenadas, llega un momento en el que esos puentes de hidrógeno se rompen. Al romperse, entonces eso lo que provoca es que las cadenas se desenrollen. Aquí vemos esta de color azul que viene por un lado y esta de color verde que viene por otro lado, ¿verdad? Se separan. Pensar que en la célula, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que es el segundo paso, ¿verdad? En el segundo paso, bueno, entonces aquí, como les decía, no sé si ustedes lo apuntaron acá, el primer paso sería el desenrollamiento, ¿verdad? Desenrollamiento. Implica la ruptura de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué ocurre como resultado de este desenrollamiento? Pues lo que tendríamos que estar claro es que las bases nitrogenadas quedan expuestas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tratar de hacer la secuencia, ¿verdad? Para esta cadena de color azul y entonces vemos quién queda expuesta primero. Aquí la podemos ver circulada, queda expuesta una citosina. Luego quedaría expuesta una adenina, luego quedaría expuesta una timina, perdón, se me fue un poco grande, quedaría expuesta una timina, luego quedaría expuesta una citosina, una adenina, otra citosina. Bueno, vamos a tomar estos 5 que acabo de circular ahorita, ¿verdad? Entonces, de la cadena madre, nos quedarían expuestas ahí lo que sería una adenina, que vienen unidas, ¿verdad? A la cadena madre. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque lo que ocurrió fue que la cadena madre se desenrolló. Pero esta de color azul es la cadena madre, ¿verdad? La cadena de ADN que ya existe. Entonces queda expuesta la adenina, queda expuesta la timina, queda expuesta la citosina, queda expuesta la adenina, perdón, y queda expuesta una última citosina, ¿verdad? Acá. Entonces, bien, esto es lo que se desdobló, lo que se desenrolló, y al desenrollarse, pues queda expuesta. En la célula, entonces, ¿qué tenemos? Pues nosotros tenemos nucleótidos libres, ¿verdad? Que es lo importante que aquí se lo puede apuntar. En la célula hay nucleótidos libres, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos nucleótidos? En el caso del ADN, como decíamos, el azúcar es una desoxirribosa, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hablar que hay desoxirribosa,
ribonucleótidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí quizá antes que esto voy a hacer voy a abrir un corchete aquí, ¿verdad? Antes de hablar de esto, porque puede ser que nos confundamos. Bueno, entonces decíamos que los nucleótidos estaban formados por un grupo fosfato, por una azúcar y por una base nitrogenada, ¿verdad? Estas son las tres partes que decíamos que formaban a un nucleótido. Dependiendo del azúcar, de quién sea el azúcar, entonces podemos tener una desoxirribosa, que es lo que significa esta D minúscula, ¿verdad? Se utiliza para desoxirribosa, o podemos tener una ribosa, ¿verdad? Entonces, bien, luego la base nitrogenada pues podrá ser una adenina, o podrá ser una guanina, o una citosina o una timina, ¿verdad? Ahí, cualquiera. Y luego puede ser que tengamos un grupo fosfato unido a esa desoxirribosa, o que nosotros tengamos dos grupos fosfato unidos a esa ribosa, o incluso podríamos llegar a tener tres grupos fosfatos unidos entre sí y a la vez unidos a un azúcar, ¿verdad? Entonces hablamos de que podemos tener mononucleótidos, que son los que solamente tienen un grupo fosfato, o podríamos, y ahí entonces no sé si ustedes quizás se recuerden del más famoso que nosotros conocemos, es el ATP. El ATP es un nucleótido, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué significa esta A, esta T y esta P? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa esa A, esa T y esa P en el ATP? Es algo así como Adenir adenosín trifosfato. trifosfato. Ok, es el adenosín trifosfato, ¿verdad? Eso es lo que significa. Este es el adenosín trifosfato, ¿verdad? Muy bien. Entonces, provienen de sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, podemos tener, cuando solo tenemos el azúcar unido con la base nitrogenada, entonces se llaman nucleócidos, si se recuerdan, ¿verdad? Aquello de los glicósidos que hablábamos en los carbohidratos. Ya cuando están unidos a un fosfato, entonces podemos hablar de que va a ser un nucleócido trifosfato, o un nucleócido monofosfato, o un nucleócido bifosfato. Permítanme, que alguien quiere entrar a esta hora. Uy. Bueno, entonces, ya se me olvidó que les estaba diciendo. Ese es el problema de cuando me interrumpen. Bueno, estábamos hablando de que podemos tener uno, dos o tres, ¿verdad? Entonces podemos tener el ATP, podemos tener el ADP y podríamos tener el AMP, ¿verdad? De hecho, los tres existen, ¿verdad? Entonces ahí la diferencia, pues ya decíamos, ¿verdad? Bueno, aquí se me fue, en este tendríamos que haber puesto, ¿verdad? Esta separación. La A es de adenosín, la T es de tri y la P es de fosfit en inglés, ¿verdad? Que se escribe como pH y por eso es que se coloca la P y no la F como en español. Entonces, este sería el adenosín difosfato, que tendría dos grupos fosfato, ¿verdad? Unidos
a la ribosa. Bueno, en este caso el ATP es un ácido, es un nucleótido del ácido del ARN, ¿verdad? Porque tienen a la ribosa, y eso se sabe porque no tiene la D. Si, por ejemplo, esto que estábamos hablando ahorita de la desoxirribosa, entonces tendríamos que ponerle y decir que sería el desoxiadenosin trifosfato. El hecho de que solo aparezcan como ADP o como AMP hace referencia a que el azúcar que estamos utilizando es la ribosa, ¿verdad? Los nucleótidos que forman el ADN son los nucleótidos trifosfatos. ¿Por qué? Porque el enlace fosfato es un enlace que cuando se rompe libera mucha energía, ¿verdad? Entonces aquí pensar que en este proceso, ¿verdad? De la replicación, estamos diciendo que se va a formar una nueva cadena, ¿verdad? Y entonces se necesita de energía para formar esos nuevos enlaces. Entonces aquí, para este proceso que estábamos hablando, entonces, ¿cuáles son esos nucleótidos que se encuentran libres ahí en la célula? El desoxiadenosin trifosfato, bueno, creo que mejor se lo voy a escribir en texto porque más rápido. Entonces, los nucleótidos libres que están ahí en las células son el desoxiadenosin trifosfato, el desoxitimidin trifosfato, el desoxiguanosin trifosfato y el desoxicitidin trifosfato, ¿verdad? Estos están ahí libres, ¿verdad? Porque uno podría pensar, la cadena hija, esta que estamos viendo acá, esta cadena hija ya está ahí formada, es decir, es como un cordón de zapatos que ya está hecho y que solo lo tenemos que unir, dijéramos, con una nueva cadena, o es que esa cadena hija se va a formar en ese proceso. Efectivamente, las cadenas hijas no existen, ¿verdad? Las cadenas hijas se forman a partir de estos nucleótidos libres que estábamos diciendo acá, ¿verdad? Y por eso había vuelto a la presentación y a explicarles cómo es esto de los apareamientos, porque entonces aquí lo que tendríamos que tener claro, y es lo que van a tener que estudiarse ustedes, ¿verdad? Es que en la adenina, entonces, ¿qué tenemos? En la adenina tenemos este grupo amino, este grupo NH2 y este nitrógeno, que pueden formar puentes de hidrógeno con este hidrógeno del grupo NH, de la timina, y con este oxígeno de este grupo carbonilo, también aquí de la timina, ¿verdad? Y entonces eso es la idea de qué es lo que va pasando. Lo que va ocurriendo es que frente a esta adenina que habíamos dicho que había quedado expuesta, esta de acá, ¿verdad? Frente a esta adenina que quedó expuesta, entonces, ¿quién va a colocarse? Ahí. Entonces, ahí se va a colocar un desoxitimidin trifosfato, ¿verdad? Esto que decíamos acá, ¿verdad? Este que les decía acá, este desoxitimidin trifosfato, se va a colocar enfrente de ella. ¿Y qué va a ocurrir? Pues entre ellos van a formar un puente de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, no se ven muy bien ahí los puntos. Ahí espero que me quede mejor así. Entonces tendríamos uno, ay no, tampoco, uno. Bueno, ahí traten ustedes de representarlo mejor que yo. Tendríamos 1, 2. Ahí estamos representando y decíamos entre la adenina y la timina se van a formar dos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí
Dentro de estos miles, ¿verdad?, que hay de nucleótidos libres, va a venir uno y se va a colocar enfrente de esta adenina que quedó expuesta y se van a parear. Luego, frente a esta timina, vendría y se colocaría un desoxiadenosin trifosfato. Y entonces, entre esta adenina que se ha colocado enfrente y esta timina que quedó expuesta, se formarían también otros 2 puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y entonces ahí están posicionadas, ¿verdad? Es como que yo los pusiera a ustedes en fila, una fila de varones, pónganle, y una fila de mujeres, y que les diga que se agarren por los hombros, ¿verdad? Es decir, que una persona ponga sus manos sobre los hombros del otro y el otro ponga sus brazos sobre mí. Si estuviéramos presencial, de hecho, eso es lo que los pondría a hacer, los alinearía y les pondría que hicieran esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos diciendo que pasa cuando esta cadena queda expuesta. Los nucleótidos libres vienen y se colocan frente a esas bases nitrogenadas que quedaron expuestas y forman esos puentes de hidrógeno. Frente a esta citosina vendría y se colocaría un guanosin trifosfato. Frente a esta adenina se colocaría un timidín trifosfato y frente a esta citosina un guanosin trifosfato, ¿no? Entonces, bien. Igual aquí, entre esta citosina y esta guanina, pues se formarían 3 puentes de hidrógeno que mencionábamos. Ahí ustedes traten de representarlo mejor que yo porque no se ven muy claros, pero son 3. Aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 3. Bueno, entonces ya están posicionados, ¿verdad? ¿Qué es el segundo paso, verdad? Entonces decíamos, el primer paso era el desarrollamiento, que implicaba, decíamos, la ruptura de los puentes de hidrógeno. El segundo paso es el alineamiento, ¿verdad?, de los nucleótidos libres, que implica la formación de nuevos puentes de hidrógeno, ¿verdad?, que son los que acabamos de representar ahorita, ¿verdad? Entonces, ahora que están alineados, entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede venir aquí una enzima que se llama ADN polimerasa. Entonces, aquí entra en función, bueno, se forman, ¿verdad? Se forman los enlaces entre los nucleótidos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner formación mejor. Formación de enlaces entre nucleótidos. Y aquí quien entra es la ADN polimerasa, ¿verdad? Es la enzima que viene y entonces lo que va a ocurrir ahorita es que se van a comenzar a formar enlaces entre esta timina y esta adenina, y entre esta adenina y esta guanina, y entre esta guanina y esta timina, y entre esta timina y esta guanina. Es decir, no es, como les decía, no es que ya esté formada la cadena hija, ¿verdad? La cadena hija se forma. Y para que esta cadena hija se forme, primero se tiene que desenrollar la cadena madre. Luego se tienen que alinear los nucleótidos libres frente a las bases nitrogenadas que quedaron expuestas. Una vez que ya están alineados, entonces viene la enzima ADN polimerasa y forma los enlaces entre los nucleótidos. ¿Cómo se enlazan? Es lo que mirábamos en la presentación. Ahorita ya vamos a volver a la presentación para que ustedes se fijen. Y podemos observar aquí que cómo queda bueno, aquí en estas hebras antiparalelas, si se fijan, solo estamos viendo
cómo están unidos dos nucleótidos en cada una de las hebras, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes se fijan, entre los dos azúcares lo que hay es un grupo fosfato, ¿verdad? De hecho, en el ADN se dice, ¿verdad?, que esta unión entre estos dos nucleótidos se da a través de un enlace diéster fosfato, porque ese grupo fosfato está formando dos enlaces éster. Está formando un enlace éster con el oxígeno del carbono 5 de una desoxirribosa y está formando también ese mismo grupo fosfato que vemos ahí en medio, un enlace éster con el oxígeno del hidroxilo del carbono 3 de esa desoxirribosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que ese enlace que se forma entre un nucleótido y otro es un enlace diéster fosfato y la que cataliza la formación de esos enlaces diéster fosfato, pues es la ADN polimerasa y es lo que ocurre ahí para formar la nueva cadena, ¿verdad? Que es esta que estamos viendo acá, que se acaba de formar ahorita con estos enlaces que les coloqué de color azul. Entonces ahora, bueno, esta ADN polimerasa cataliza, ¿verdad?, la formación de esos enlaces, pero también en un punto, esa ADN polimerasa también va a catalizar la separación, es decir, la ruptura de esta cadena madre, porque es lo que tendríamos que estar todos claros, ¿verdad? Esa que decíamos aquí, ¿verdad? Esta madre es esta cadena de color azul. Entonces, esta cadena de color azul es la que se desenrolla, la que deja sus cadenas, sus bases nitrogenadas expuestas. Luego vienen estos nucleótidos libres y se alinean con estas bases nitrogenadas. Luego la ADN polimerasa las enlaza. Y luego entonces esta cadena madre pues se separa, ¿verdad? Y ahora ¿con quién queda unida? Ahora queda unida con una cadena nuevecita que se acaba de formar, que es la cadena hija, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo. Y esto ocurre en el proceso de la división celular, ¿verdad? Porque recordemos que es en la división celular donde a partir de una célula se forma otra, igual de ella, ¿verdad? Y entonces, al formarse una nueva célula, esa nueva célula que se forme debe de tener la misma información que tenía la célula a partir de la cual se dividió, ¿verdad? Y entonces aquí es en este proceso donde se lleva a cabo la replicación para que la información pueda irse transmitiendo de una generación a la otra, ¿verdad? No sé si quedó claro el proceso. Químicamente, ¿cómo es que ocurre? ¿O hay alguna pregunta? Porque ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver una simulación que es el mecanismo, ¿verdad?, de la replicación. Va a ocurrir sumamente rápido. Además de que la animación está en inglés, ¿verdad? Pero si les quedó claro lo anterior, pues podrían volver a ver ustedes el video cuando les comparta la presentación, ¿verdad? Entonces, bueno, el video solo dura 1 minuto, ¿verdad? Es decir, aquí se simula el proceso de la replicación en tiempo real, es decir, a la velocidad a la que está ocurriendo dentro de cada uno de sus organismos. Y lo que sí es importante aquí, antes de que le dé play, es que identifiquemos, ¿verdad? Estas cadenas que se ven aquí como más delgaditas son una sola hebra del ADN, ¿verdad? Luego ya estas porciones que podemos ver aquí ya están representando la doble hélice, ¿verdad? Estos que vemos aquí tendríamos que estar claros que son esas enzimas que decíamos, ¿verdad? Esas enzimas que cuando hablamos de esta doble hélice, a veces la imagen que nos puede utilizar, no sé si ustedes tienen ahí a mano, bueno, no sé si ya se cambiaron o no, pero si andan un pantalón o una falda de zipper, o tienen una cartuchera ahí de zipper, si ustedes la ven, yo no tengo nada aquí que parezca zipper, pero cuando ustedes tienen
cuando ustedes se ponen un pantalón, por ejemplo, una camisa que tenga zipper, entonces exprime una chumpa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están las dos partes del zipper? Están separadas, ¿verdad? Las dos cadenas. Luego está realmente lo que agarramos del zipper y lo que subimos, dijéramos, ¿verdad? Si pensamos que nos estamos poniendo una chumpa. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese zipper? Ese zipper lo que hace es unir esas dos partes y cerrarlo, ¿verdad? En el primer paso que decíamos, que es el desenrollamiento, entonces ese desenrollamiento implicaría que usted está abriendo el zipper, ¿verdad? Y entonces, ¿quién abre el zipper en la célula? En las células, quien abre el zipper es una molécula, ¿verdad? Que es la que es, perdón, es una enzima, que es la que decíamos que rompe estos puentes de hidrógeno. Luego, en el último paso, cuando decimos la ADN polimerasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar estos enlaces y va a hacer que esta nueva cadena de ADN se separe de la madre. Entonces, eso implicaría volver a cerrar el zipper, pero ya teniendo una parte que es nueva, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a identificar estos que son, pues ya hemos dicho, ¿verdad? Que estas proteínas pues tienen esta estructura cuaternaria, ¿verdad? Son conjugados, son pues sí, un conjunto, ¿verdad? Que tiene parte proteica y parte no proteica. Aquí es cuando hablamos de las nucleoproteínas, ustedes se recuerdan, pero hablábamos de que estaban allá en proteínas, decíamos, ¿verdad? Están las proteínas simples, que solamente tienen aminoácidos, y las proteínas conjugadas, que pueden tener una porción de aminoácidos y que pueden tener una porción de lípidos, de carbohidratos, de metales, o pueden tener de ácidos nucleicos. Entonces, estas son las proteínas, ¿verdad? Que ahí vamos a ver una de ellas cómo separa las dos cadenas y la otra cómo lo vuelve a cerrar. Yo no puedo, bueno, sí, la velocidad la voy a tratar de poner lo más lenta que me sea posible para que ustedes lo puedan observar y tratárselo de explicar. Using computer animation based on molecular research. Ok, entonces aquí no sé si, bueno, aquí no sé si lo logran ver. Aquí vienen las dos cadenas de AN, es decir, aquí viene la doble hélice. Aquí, si ustedes se fijan, está este complejo proteico, y si se fijan, cuando esta cadena de ADN, más bien, no es que la cadena de ADN entre, ahí lo vamos a ver, es la proteína la que va corriendo, va esto que les decía yo, va abriendo el zipper, y entonces aquí, si ustedes se fijan, ya se ve una cadena separada. Aquí lo estábamos viendo, yo me centré en la cadena que iba de color azul, ¿verdad? Pero pude haberme centrado en la cadena que está de color verde. Y si ustedes se fijan, si me hubiera centrado en la cadena de color verde, entonces igual se hubiera desenrollado, igual hubieran quedado unas bases nitrogenadas expuestas, ¿verdad? Es decir, se replican ambas hebras, ¿verdad? Eso tendríamos que tenerlo claro. Porque aquí en el video vemos que hay una hebra que agarra un camino y otra que agarra otro camino. No sé si, bueno, es que no sé si están viendo mi cursor ahorita. ¿Están viendo la flecha de mi cursor o no lo ven? ¿La Sí, ven? muévalo a ver, Nick. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Es que lo estoy moviendo, por eso les estoy diciendo. ¿Lo miran o no lo miran? Sí, sí, lo tiene pues sobre Entonces algo rosa. aquí viene una, y por aquí arriba, si ustedes se fijan, se ve que va la otra, ¿verdad? Cuando We are entra. now able to see how Ok, entonces DNA aquí is lo podemos ver, aquí la podemos ver, ¿verdad? Aquí se va separando, y entonces aquí es donde decimos, ¿verdad? Estos que se ven aquí como pelitos, dijéramos, de color amarillo, son esas bases nitrogenadas que hemos dicho que quedan expuestas, ¿verdad? Cuando se separan estas cadenas, porque ahí pensar, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se rompen estos puentes de hidrógeno? Pues es esta proteína que les decía yo que separa ambas cadenas, y al separarlas, pues entonces ya estas atracciones debidas a las cargas
opuestas, pues ya no se dan, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí estamos viendo esa primera parte. Ahí no sé si se fijaron, pero ahí se separó. Recién lo mirábamos, no sé si lo lograron ver ahí. Bueno, ahí creo que se logra ver. Ahí hay una separación, ¿verdad? De una porción de la proteína, porque ya las dos hebras están separadas, ¿verdad? Es decir, ya el primer paso ya ocurrió. Luego, lo otro que va a ocurrir es que van a venir estos nucleótidos libres y se van a unir con estas cadenas que quedaron libres, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahorita. Ok, entonces aquí acaba de ocurrir otra cosa, no sé si ustedes se fijaron, pero se separó. Ok, aquí. Ok, porque es que este es un proceso, aquí lo que quiero que vean es que se centren en esta parte, ¿verdad? Aquí, como les digo yo, viene la cadena de la doble hélice, está esta proteína, separa las dos cadenas, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cómo a esta proteína hay una porción de bueno, estas son proteínas con estructura cuaternaria, ¿verdad? Se separa una de ellas y es la que logramos ver aquí. Aquí, no sé si se fijaron, pero cuando se separó esta parte, esta porción de esta cadena se vino hacia acá, ¿verdad? Y se separó de esta otra que tenemos aquí de color verde, ¿verdad? Que la podemos observar. Y ahí, entonces, ahí no sé si se fijan, esto lo que va ocurriendo, y por eso, ya de luego se lo voy a poner a velocidad normal, aquí está más lento, pero es lo que les decía yo, esto es la velocidad, la simulación es a la velocidad a la que ocurre, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió en esta parte es que separamos el resto de la otra cadena de ADN, ¿verdad? De manera de solo dejar esta hebra aquí. Ahora, aquí quiero que se fijen cómo aquí viene una sola hebra, entra acá, pero podemos observar cómo ahora está saliendo una doble hélice, ¿verdad? Aquí lo podemos observar. Como va entrando una sola y luego va saliendo una doble hélice. Entonces, deberíamos de pensar que aquí en el interior de este complejo proteico es donde están entrando estos nucleótidos libres que les mencionaba yo y se están posicionando frente a esas bases nitrogenadas que quedaron expuestas y esta, que es la ARN polimerasa, luego a medida que esos nucleótidos van entrando, los va uniendo y va formando la nueva cadena de ADN que además ya se va apareando, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho que ya se había apareado aquí. Entonces aquí la podemos observar como lo que es importante identificar es de dónde viene la cadena madre y a dónde salen las cadenas hijas, ¿verdad? Porque aquí esto era lo que estábamos viendo agrandado. En este azul es donde está entrando la cadena madre. Luego aquí están las dos hebras de la cadena madre que son separadas, pero luego una porción de esta entra en contacto con la ADN polimerasa para sintetizar, ¿verdad? Una nueva cadena ahí. Y ahí, si ustedes se fijan, la va formando. Aquí se va viendo, ¿verdad? Cómo se va formando, 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 se va formando. Y llega un punto en el cual se separa, que era lo que les decía yo, ¿verdad? Y ahí nuevamente se vuelve a formar y ahí es donde se puede ver, ¿verdad? Cómo se va dando ese movimiento, ¿verdad? Entre el complejo de proteínas que las va volviendo a unir, volviendo a separar. Y aquí, y es bueno, así es como ocurre, ¿verdad? Este proceso. Aquí. Y entonces se va replicando un segmento de ADN a la vez, ¿verdad? De hecho, hace como 2 semanas salió ya el artículo, ¿verdad? Que ya se logró desglosar completamente el genoma humano, ¿verdad? Es decir, ya se conoce efectivamente todo, ¿verdad? Bueno, ahora lo voy a poner a la versión normal
para que la puedan ver desde el inicio. Y ya no le voy a explicar nada, sino que solo lo voy a dejar que lo observe. Using computer animation based on molecular research, we are now able to see how DNA is actually copied in living cells. You are looking at an assembly line of amazing miniature biochemical machines that are pulling apart the DNA double helix and cranking out a copy of each strand. The DNA to be copied enters the production line from bottom left. The whirling blue molecular machine is called helicase. It spins the DNA as fast as a jet engine as it unwinds the double helix into two strands. One strand is copied continuously and can be seen spooling off to the right. Things are not so simple for the other strand because it must be copied backwards. It is drawn out repeatedly in loops and copied one section at a time. Bueno, entonces aquí nosotros nos sentamos en esta de la del lado derecho, ¿verdad? Pero no sé si se fijó alguien aquí, en la del lado izquierdo, perdón, dependiendo del lado izquierdo y derecho, como le estén viendo ustedes, ¿verdad? Pero esta de aquí abajo también se está replicando, ¿verdad? Aquí no sé si se fijaron, esta viene la cadena madre, aquí sale esta cadena desapareada y aquí comienza, ¿verdad? O se va sintetizando. Recordemos que una de estas dos cadenas se va a ir sintetizando de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces, por ', aquí esta que estábamos dando nosotros de color, esa que decíamos de color azul, va del extremo 5 al extremo 3', ¿verdad? Esta de color verde, que acabamos de ver cómo se sintetizaba, que es la cadena hija, entonces va formándose del sentido 3 al sentido 5. Esto que mirábamos aquí en la presentación, ¿verdad? Va del 3 al 5, es decir, va dada vuelta la cadena, ¿verdad? Aquí eso es bien importante tenerlo. Bueno, no es tan fácil de verlo, pero es importante tenerlo presente, que esta se va sintetizando dándose vuelta. Y por eso es que yo me centré en la animación, ¿verdad? Porque en la animación uno va viendo cómo que se va dando vuelta. Y justo esta maquinaria de las enzimas que la catalizan son las que van dando ese juego. No me centré en la parte de abajo porque la parte de abajo es la que va sintetizándose en el sentido normal, dijéramos, ¿verdad? Que sería de 5 a 3. Y por eso es que aquí, ahí cuando ustedes vean el video de vuelta, se van a fijar que esta que se va sintetizando acá, que se va replicando, ¿verdad? Aquí el proceso es mucho más sencillo de este que estamos viendo en la parte superior, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué conclusión deberíamos de llegar, verdad? Aquí, de este proceso que estábamos viendo, es que realmente la copia que se saca no es la copia de sí misma, es decir, por todo este proceso que acabamos de mencionar ahorita, de la cadena azul que decíamos, no sacamos una copia de la cadena azul, sino que la copia que sintetizó, ¿de quién es? Aquí, de hecho, por eso les puse esta imagen, vemos que la cadena hija, esta que tenemos acá, entonces la cadena hija, ¿de qué color es? La cadena hija es de color verde, es decir, en el proceso de replicación, tomando como molde esta cadena madre azul, la copia que se saca no es una copia de sí misma, es una copia de su cadena complementaria, ¿verdad? Es decir, esta que acabamos de sintetizar nosotros es una copia de la cadena azul. Y por eso aquí, perdón, es una copia de la cadena verde, lo siento. No es una copia de la cadena azul, sino que es una copia de la cadena verde. De hecho, aquí lo podemos observar. Ya tengo un montón de rayas yo, pero no sé si les va quedando claro. Esta secuencia, timina, adenina, guanina, timina, guanina, no es la secuencia que tiene la cadena azul. Quien tiene esta secuencia
Y aquí la van a ver aquí, ¿verdad? Lo voy a borrar. Quien tiene esta secuencia, timina, esta, ¿verdad? Porque la estamos viendo desde aquí arriba, si ustedes se recuerdan. Las que circulamos son estas que están de color amarillo, aquí, ¿verdad? Entonces voy a verlas. Y la de color verde, entonces, porque es la que estamos sacando la copia, ¿verdad? Entonces aquí habíamos visto adenina, timina, citosina, adenina, citosina, ¿verdad? Que fueron estas que copiamos acá. De la cadena madre que escogimos de color azul. Entonces, la que acabamos de sintetizar, esta de acá, entonces, ¿qué secuencia tiene? Timina, adenina, guanina, timina, guanina. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, aquí está, ¿verdad? Timina, adenina, guanina, timina y guanina. Es decir, la que acabamos de sintetizar no son estas mismas amarillas. Las que acabamos de sintetizar son estas que están aquí circuladas de color azul. Entonces, en la replicación, y esto se los estoy explicando porque es bien común cuando uno los pone a exponer esto, ver cómo se confunden tratando de explicar, porque es una idea que está bien arraigada, ¿verdad? Esto de que, bueno, ¿qué es la replicación? Ah, es la copia del ADN. Ajá. Entonces uno comienza a hacerles preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que le saca copia? ¿Y cómo es que le saca copia? Y realmente a quién está copiando, ¿verdad? Y entonces cuando uno ya les hace esas preguntas en las exposiciones, se quedan así que ya no saben cómo responderlas. Y es importante eso, ¿verdad? Saber de que, bueno, primero tener claro de que no es que esté incorrecto decir que se esté sacando una copia de sí misma, porque efectivamente el ADN es una doble hélice, como decíamos, ¿verdad? Es una doble hélice que está formando por dos cadenas que son antiparalelas, por dos cadenas o por dos hebras, ¿verdad? Que son antiparalelas. Entonces, en la replicación, lo que ocurre es que se están copiando las dos hebras, ¿verdad? Y por eso hablábamos, ¿verdad? De una ruta izquierda o una ruta de la parte de arriba y otra ruta de la parte de abajo. Y aquí quizá el término que podría utilizarnos es decir, esta que utilizamos, esta azul que utilizamos, entonces, ¿quién es? Es nuestra plantilla. Nuestra plantilla que nos permite sacar una copia. ¿De quién? Una copia, pero una copia de la cadena complementaria, ¿verdad? Copia de la cadena complementaria, ¿verdad? Porque a esa fue la que sintetizamos. Bueno, aquí se me va a montar un montón. Uy. No se ve, Lick, se ve la presentación. Sí, yo sé que se ve, es que lo estoy queriendo escribir primero, pero no me ajusta el espacio. No, por eso no se las estoy compartiendo porque creo que no me va a servir. Bueno, se los voy a mostrar, pero, o sea, la que tomamos fue esta que es la plantilla, pero la que sintetizamos, solo que es que no se ve bien si lo escribo. Esta que está circulada de color azul es, tomamos como plantilla esta de color azul, o más bien esta, ¿verdad? Dentro de la imagen que les puse yo. Y la que sintetizamos, ¿verdad? A la que le sacamos copia no fue a la plantilla, sino que esta plantilla la que nos permitió fue sacar una copia de la cadena complementaria, ¿verdad? Que es la que se sintetizó, esta que les subrayé aquí los nucleótidos de color azul. Pero si se fijan, esta que acabamos de representar, cómo se sintetizaría, es exactamente igualita a la cadena verde que venía apareada con la cadena azul. No sé si les queda claro o hay alguna pregunta. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? No, Bueno, Lick.
Bueno, entonces, lo que no les gusta a ustedes es cómo esto se va dando, ¿verdad? Esto se va dando a través de un mecanismo, es decir, esta enzima que decíamos, la ADN polimerasa, lo que hace es catalizar un mecanismo de reacción en particular, ¿verdad? Era lo que mirábamos allá. Cuando mirábamos las enzimas, decíamos, no íbamos a ver todos los mecanismos de todas las enzimas, porque cada enzima pues tiene un mecanismo diferente, ¿verdad? Sobre el cual actúa. Aquí están estos términos que les estaba diciendo yo, los términos de la cadena plantilla, ¿verdad? Que sería la cadena que viene de nuestra hebra, que es una hebra madre, y aquí están lo que les mencionaba. Entonces aquí, si ustedes se fijan, podemos observar los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entre la citosina y la guanina, entre la timina y la adenina. Aquí podemos observar en la cadena plantilla, lo que les decía yo, ambos azúcares están unidos por el grupo fosfato, esta cadena que va del extremo, esta cadena plantilla, están unidos los dos nucleótidos. En la cadena nueva, si ustedes se fijan, todavía no están unidos. Aquí se nos está mostrando el mecanismo. Lo que va a ocurrir es un ataque nucleofílico por parte del hidroxilo del carbono 3, porque la cadena está dada vuelta, acuérdense, ¿verdad? Por el hidroxilo del carbono 3 al fósforo de uno de los grupos fosfato. Decíamos que los nucleótidos libres eran nucleótidos trifosfatos. Entonces, ¿qué ocurre en ese mecanismo? Cuando ese hidroxilo del carbono 3 ataca a ese fósforo que está unido a través de un enlace éster fosfato con el grupo CH2 del carbono 5 de la desoxirribosa, el enlace se rompe y se separan dos grupos fosfato, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ese enlace se rompe, se libera energía. La energía suficiente para que se forme el enlace entre los dos nucleótidos, ¿verdad? Entonces ahí ya los pueden ver ustedes en el lado derecho, ¿verdad? Ahí vemos la flecha, ¿verdad? Que nos está separando lo que son los reactivos y que ya los muestran los productos. En los productos, pues ya podemos observar, ¿verdad? Que los dos nucleótidos están quedando unidos entre sí a través de los azúcares por medio de un solo grupo fosfato, ¿verdad? Porque los nucleótidos libres son trifosfatos, pero los nucleótidos que conforman al ADN son nucleótidos monofosfatos, es decir, ya ahí ya solo hay un grupo fosfato porque los otros dos grupos fosfatos lo que se ocupaba era para que ese enlace pudiera romperse y cuando el enlace se rompe, o sea, los nucleótidos trifosfato en nuestro organismo cumplen una función que es de transporte de energía. Entonces sirve, bueno, de hecho, si pensamos en el ATP, quizás todos tengan en su mente que el ATP es la moneda energética, es decir, y es la moneda energética por eso, porque son moléculas inestables que rápidamente separan, ¿verdad? Estos grupos fosfatos y que al romper, al sufrir estas rupturas, pues liberan mucha energía, ¿verdad? Y también pueden absorberla. Este AMP, el adenosín monofosfato, podría unirse a dos grupos fosfatos, entonces al unirse a ellos absorbe energía y luego se va liberando, ¿verdad? Eso es un mecanismo químico a través del cual se transporta la energía. Bueno, y este es el mecanismo, ¿verdad? A través del cual se van formando estas nuevas cadenas, ¿verdad? El proceso que hablábamos de la replicación. Entonces, bien, ¿cómo es la estructura? Bueno, aquí estamos viendo la estructura del ADN a nivel molecular, ¿verdad? Pero hay que pensar en cómo existe el ADN en nuestras células, y esto es lo que les digo yo que quizás es la parte que vieron en sus clases de genética, ¿verdad? Entonces, pensar que de esta doble hélice que acabamos de mencionar, luego esa doble hélice se enrolla, ¿verdad? Alrededor de una proteína que se conoce como la histona. Entonces, aquí estamos viendo el nivel de organización del ADN desde el más simple, que es el nivel molecular, hacia abajo, que es el nivel más complejo, que es cuando ya hablamos de los cromosomas, ¿verdad? Entonces, desde arriba vemos la doble cadena de ADN. Esa doble cadena de ADN se enrolla en torno a una histona, que es la que vemos ahí en la segunda imagen, de arriba hacia abajo.
que están ahí de color verde, azul, amarillo y rosado, ¿verdad? Luego, esa ADN enrollado en torno a esos histonas forman lo que se conocen como las fibras de cromatinas y luego pues todas esas, ¿verdad? Fibras de cromatina se van condensando, se van uniendo entre sí para formar lo que nosotros conocemos como los cromosomas, ¿verdad? Que son los que en genética probablemente les dijeron a ustedes, la información genética, cuando un óvulo se une con un espermatozoide, pues son los cromosomas de la mamá con los cromosomas del papá y luego esos son los que son transmitidos, ¿verdad? De los padres hacia los hijos. Pero ahí pensar que en esos cromosomas, realmente lo que tenemos, ese cromosoma es la imagen grande, ¿verdad? O la organización grande de cómo se encuentran ahí el ADN. Aquí vamos a ver otro videíto de cómo es que este ADN se empaqueta, ¿verdad? Aquí le voy a quitar el audio, solo para que lo observen. Entonces ahí podemos observar, ¿verdad? La doble hélice de ADN. Bueno, aquí quizá detenernos. Esto que vemos aquí de color amarillo en el centro, esto de aquí, ¿verdad? Son las bases nitrogenadas, como les decía yo. Esto que vemos aquí de color rojito, rosado, son las porciones que son polares, ¿verdad? Que les mencionaba en la estructura. Y ahí está, ahí la podemos observar. La doble hélice, esa que acaba de llegar ahí, como que cayó, es la histona, que les decía yo, que es una proteína, ¿verdad? Que es sobre la cual vamos a comenzar a ver cómo se va a comenzar a desarrollar el ADN en torno a ella. Ahí, si ustedes se fijan. Porque el ADN, aunque sea una doble hélice, es bien finita, ¿verdad? Ustedes, entonces por eso es como pensar cómo, si a ustedes les gustan poner las luces, muchas luces en Navidad, usted no guarda las luces extendidas, dijéramos, ¿verdad? Sino que normalmente lo que se hacen es que estas luces de Navidad luego se enrollan y después, de hecho, cuando usted las compra en una caja, que cada vez las cajas son más pequeñitas, ¿verdad? Entonces, pensar en esto, que el ADN es inmensamente largo, ¿verdad? Es decir, el ADN, todo el ADN que nosotros tenemos en nuestro cuerpo mediría 3 metros, ¿verdad? O sea, si lo extendiéramos, serían 3 metros de longitud, mucho más alto que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta cadena se va a empaquetar y va a estar metida en unas celulitas que son así de chiquititas? Si son 3 metros, ¿verdad? En longitud, pues pensar en eso es que el ADN tiene que enrollarse de una manera ordenada, ¿verdad? Y ahí es donde pues entran en función estas proteínas que son las histonas. Y luego, como les decía yo, esas histonas pues van formando la cromatina, que son estas que ya vemos aquí, ¿verdad? Como circulares. Y luego todas esas cromatinas pues se van a ir condensando, como les decía, para luego todas esas cromatinas ahí bien condensadas entre sí, bien empaquetadas, ¿verdad? Lo más cerca entre sí que pueden de ella, y ahí podemos pensar que ya van miles de millones, ¿verdad? De nucleótidos en esa cadena. De ahí ya no, bueno, sí es el ADN, pero ya es el ADN en su forma empaquetada, y ahí, bueno, ya se nos fue bien rápido, pero ahí se miraban los cromosomas. Bueno, aquí no, ahí todavía no. Ahí están los cromosomas, ¿verdad? Y luego lo que vamos a ver ahorita es lo que les decía yo, la división celular. Entonces ahí es bien importante, ¿verdad? Aquí estamos viendo una célula. Dentro de poco, en cuanto le ponga play, ustedes van a ver cómo se separan y se logra observar, ¿verdad? La división celular. Y es ahí donde les decía yo, en esa división celular es donde o sea, previo a esa división celular se llevó a cabo la replicación del ADN para que esa nueva célula que se formó pudiera tener la misma información que tenía la célula madre, ¿verdad?
Entonces ahí ven cómo se reordena esa cromatina que observamos ahí. Y luego, ahí eso es lo que estamos, ahí justito, ahí si se fijan, ahí. Ese es el maravilloso proceso de la división celular, ¿verdad? Entonces ahí se fue otra célula conteniendo todo el cromosoma, ¿verdad? La información esta genética que les decía yo que ocurre durante la concepción, ¿verdad? Cuando se une el óvulo con el espermatozoide y luego comienza, ¿verdad? Todo lo que es la replicación celular. Y bueno, ver este tipo de cosas nos podría llevar a conversaciones mucho más serias, ¿verdad? Como pensar en qué momento existe la vida. Porque si es, bueno, como les digo yo, eso nos podría llevar a unas discusiones que nos alejaría, pero efectivamente uno ve que ahí, o sea, está habiendo realmente movimiento, dijéramos, y ahí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Qué consideramos nosotros como vida, verdad? Y en qué momento es que realmente ya deja de ser una mera célula para convertirse en un organismo que comienza, ¿verdad? Por sí mismo a reproducirse y a pasar la información. Bueno, entonces así es como se empaqueta el ADN. Esto, como les digo yo, ya los cromosomas y todo esto, los genotipos y los fenotipos, pues yo me imagino que ya lo vieron ustedes en genética. A estas alturas, pues de bioquímica no nos metemos a eso, sino que únicamente, como les decía yo, es la parte estructural, ¿verdad? Bueno, eso es el ADN. Luego les decía que el otro, hay solo dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, ¿verdad? El ADN cumple la función, de almacenar toda la información, este manual de instrucciones que decíamos, ¿verdad? Toda la información relacionada con el tipo y la función que cada célula va a cumplir, ¿verdad? En el caso del ARN, pues el ARN es el encargado de producir las proteínas a partir del código o de la información que le proporciona el ADN, ¿verdad? A través de dos procesos que son la transcripción y la traducción o translación, dependiendo de cuál sea el libro o la página de internet que ustedes consulten, ¿verdad? Decíamos que se conocen con el nombre de ácidos nucleicos porque donde se encontraron por primera vez fueron en los núcleos. Aquí es bien importante, en este caso, el ADN solo se encuentra en el núcleo de la célula, ¿verdad? Y de hecho, el ADN nunca abandona el núcleo, es decir, el ADN solo se encuentra en el núcleo de la célula. Es el ARN el que es capaz de poder salir del núcleo, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos que se ha descubierto, o perdón, el desarrollo de la tecnología permitió, ¿verdad?, encontrar esto de que hay otro ácido nucleico que no se encuentra exclusivamente en el núcleo, sino que lo podemos encontrar en el mitocondria o incluso en células que no tienen núcleo, ¿verdad? Por ejemplo, esta vacuna que nos pusieron a la mayor parte de nosotros es una vacuna de ARN mensajero, ¿verdad? No es una vacuna de ADN, porque el virus, el SARS-CoV-2 que provoca el COVID, es un virus, ¿verdad? No tiene núcleo, pero sí tiene información, ¿verdad? Contenida en el ARN, ¿verdad? Y por eso es que la vacuna es una vacuna de ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, bien, estas son cosas que son importantes tenerlas claras, ¿verdad? Había gente que al inicio de la vacunación tenía miedo de que las vacunas iban a provocar mutaciones, ¿verdad? En las personas. Pues no, porque como decíamos, contiene la información que nos hace, bueno, y aquí no sé si ya lo vieron en genética, ¿verdad? Pero probablemente sí. Cada especie tiene un ADN particular, ¿verdad? Casi todos los ADN tienen la misma composición, pero cada especie tiene, aunque sean pequeñas, pero tienen diferencias, ¿verdad? Que hace que usted no vaya a tener un conejo, ¿verdad? O sea, cuando usted tiene un hijo va a tener un niño, no va a tener un perro, ni un gato, ni un conejo, ¿verdad? Porque no es su especie. Pero eso es bien importante, ¿verdad? Porque
quien tiene la información que determina qué especie somos, que somos Homo sapiens y que tenemos estas o cuales, lo que mencionábamos, ¿verdad? Que decíamos en lípidos, las plantas no producen colesterol, los animales sí producimos colesterol, eso está contenido en el ADN, ¿verdad? Y eso no puede ser modificado por este tipo de vacunas que nos pusieron a nosotros, ¿verdad? Porque como decíamos, el ADN nunca abandona el núcleo, ¿verdad? Y esto es bien importante tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comunica el ADN? ¿Cómo logramos? ¿Cómo es que logra transmitir esa información? Pues para eso utiliza un intermediario, ¿verdad? Para poder comunicarse con el resto de la célula y es el que se conoce como el ARN mensajero. En el caso del ARN hay 3 tipos de ARN, ¿verdad? Está el ARN mensajero, está el ARN de transcripción y está el ARN ribosomal, que son los 3 tipos de ARN. Entonces, bueno, hablamos ya de la replicación del ADN, que es el pasar la información de una cadena madre a una cadena hija. Bueno, y entonces aquí quizá la pregunta es, ¿qué información fue la que le pasó la cadena madre a la cadena hija? En esto que explicábamos en el diagrama, ¿qué fue lo que se pasó de la cadena madre a la cadena hija? A ver. ¿Qué es esa información que se transmite? ¿O cuál es esa información que se transmite? Aquí, ¿qué le pasó? La cadena madre a la cadena hija. Oh, ya se fueron. Jóvenes. O ya se fueron. ¿Qué información? Es los cromosomas. No, aquí está, o sea, las cromosomas, no. O sea, aquí yo no he hablado de cromosomas. Cuando les hablé de replicación, yo no hablé de cromosomas. Decía, el cromosoma se ordena. Esto, cómo se empaqueta, ¿verdad? Por eso le puse ese título en la presentación. El empaquetamiento. Aquí se los puse, por eso se los puse así. No encontré otro nombre, pensando de que solo es cómo lo guarda, pues, cómo se guarda el ADN en nuestras células. Nada más. La pregunta que le estoy haciendo yo es esto que acabamos de ver ahorita, es decir, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le transmitió la cadena madre a la cadena hija? A ver, ¿qué le transmitió? Bueno, lo que le transmitió fue una secuencia de bases nitrogenadas, ¿verdad? Es decir, lo que tiene la nueva, la cadena hija es la secuencia de las bases nitrogenadas que tenía la cadena madre, ¿verdad? Porque eso es lo que le transmite, ¿verdad?
porque esa secuencia de bases nitrogenadas tiene una información que se va a poder, que va a tener una utilidad, ya la vamos a ver un poco más adelante. Como decíamos, lo que va a suceder es que esa información que tiene el ADN, esta secuencia de bases nitrogenadas, no puede salir del núcleo. El ADN solo se encuentra en el núcleo de la célula, ¿verdad? Entonces debe de poderse pasar esa información que está contenida en el ADN a otra molécula que sí pueda salir del núcleo. Y este es el ARN, ¿verdad? Y entonces ese proceso por el cual la información que está contenida en el ADN es transferida al ARN se conoce con el nombre de transcripción, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre esto? Decíamos, la replicación va a ocurrir durante la división celular. La transcripción ocurre cuando es necesario producir proteínas, ¿verdad? Porque esa es la información que está contenida en el ADN, ¿verdad? La secuencia de bases nitrogenadas necesaria para poder sintetizar las miles de millones de proteínas que tenemos en nuestro cuerpo y que cumplen la variedad de funciones que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno suele leer? Uno se encuentra con algo parecido a esto que les escribí aquí, ¿verdad? De que cuando es necesario producir proteínas, el ARN mensajero entra en el núcleo, dicen, ¿verdad? Por ahí, y se adhiere a una de las cadenas de ADN. Es realmente, o sea, volvemos a lo mismo, está este cordón del ARN ya hecho, solo para que se pegue ahí con el ADN y que por alguna razón por este pegarse, se le pueda pegar la información. No es así, ¿verdad? Es algo que nos podemos encontrar ahí por internet, pero realmente el proceso no es así. La transcripción comienza exactamente igual que comienza la replicación. Comienza con el desdoblamiento de la doble hélice. Ese es el primer paso que podemos ver aquí en esta imagen del lado izquierdo. Una salvedad es que en el caso del ARN, el ARN es una sola molécula, es una sola cadena. Perdón, no es una sola molécula, es una sola cadena. Decíamos que el ADN es una doble hélice. Los tres tipos de ARN, mensajero, de transporte y ribosomal, todos son una sola cadena. Y tienen un sentido en particular. Van del extremo 5' al extremo 3'. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan bien en esta imagen, se desenrolla la doble hélice de la cadena de ADN, que es esta que vemos que tiene las cadenas de el lazo de color violeta, morado y del color azul, ¿verdad? Se desenrollan. Cuando se desenrolla, entonces si se fijan, la que se utiliza como plantilla es la de color azul, el lazo de color azul, porque es la que va del sentido 3' a 5', porque es esa hebra la que va a sintetizar el ARN mensajero en el sentido del 5' al 3', ¿verdad? Porque ya decíamos que siempre van en sentido antiparalelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma esta cadena de ARN mensajero? De la misma forma que habíamos hablado aquí en la replicación. Entonces, voy a volver a tomar esta imagen que habíamos estado utilizando, solo que ahora la voy a utilizar para hablar de cómo sintetizaría, ¿verdad? El ARN mensajero. Pues bueno, ya decíamos, vamos a tomar, para la replicación, decíamos, se replican las dos cadenas. En este caso, solo utilizaríamos una, la que va del extremo 3' al extremo 5', ¿verdad? Entonces, en este caso, utilizaríamos en particular esta hebra de color verde. ¿Cómo está la otra hebra? Pues aquí, como lo podemos ver en esta imagen, pues ahí está separada. Recordemos que por eso mirábamos el video, ¿verdad? Recordemos que quien va a hacer esta separación va a ser una proteína capaz de poder tener a este lazo de color morado lo suficientemente separado como para que a él no le pase nada. ¿Y qué está haciendo esa hebra de color morado ahí? Nada, está pasando el rato. La que está
pues activa, dijéramos, es esta de color azul, ¿verdad? Entonces se desenrolla. Al desenrollarse, en esta imagen sería nuestra de color verde, ¿verdad? Entonces, al desenrollarse quedan expuestas nuevamente unas bases nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo estas que les estoy circulando acá. ¿Cuáles son las que quedan expuestas? Pues ahí queda expuesta esta es la cadena, ¿verdad? De ADN. Queda expuesta la adenina, queda expuesta la guanina, queda expuesta la timina, queda expuesta otra guanina y queda expuesta una citosina, ¿verdad? Entonces, bien, esta es nuestra cadena de ADN, ¿verdad? Ya decíamos, en la célula, entonces, ¿qué tenemos? En la célula tenemos nucleótidos libres. Una diferencia entre el ADN y el ARN, ya la mencionábamos, es el azúcar. El ARN tiene ribosa, el ADN tiene desoxirribosa. Entonces, ¿qué nucleótidos libres son los que se utilizan para la transcripción? Para la transcripción se utiliza el adenosín trifosfato. Perdón, el adenosín trifosfato no se utiliza, perdón, o sea lo que yo quería decir. Porque una segunda diferencia entre el ARN y el ADN es que, bueno, la primera es el azúcar. Estructuralmente ya habíamos dicho otra, ya habíamos dicho el ADN es una doble hélice, el ARN es una sola cadena. Y la tercera que les mencionaría es una base nitrogenada. Aquí en el ADN solo hablamos de 4, adenina, guanina, timina y citosina. ¿Quién reemplaza a la timina en el ARN? ¿Alguien sabe? ¿O se acuerda? ¿Quién reemplaza a la timina en el ARN? No. Bueno, en el ARN no se encuentra la timina, sino que en lugar de la timina se encuentra el uracilo, ¿verdad? Entonces no encontramos el adenosín trifosfato, sino, perdón, el adenosín sí, el adenosín trifosfato sí. El que no vamos a encontrar es el timidín trifosfato, sino que en su lugar se encuentra el uracil trifosfato, el guanosín trifosfato y el citilín trifosfato, ¿no? Pero aquí, si se fijan, con respecto a la diferencia de esta, es que no utilizamos esta D, ¿verdad? Porque esta D, decíamos, hace referencia a desoxi. Adenosín trifosfato, desoxitimidín trifosfato, desoxiguanodín trifosfato y desoxicitidín. En este caso, los que vamos a tener son, en lugar de la timina, vamos a tener el uracil. Entonces, el primer paso es el mismo, que sería el desenrollamiento. El segundo paso sería también el mismo, que frente a esta adenina, entonces ahora, ¿quién se ubicaría? Ya no la timina, sino que en su lugar se ubicaría el uracilo. Frente a la guanina se ubicaría la citosina, frente a la timina sí, siempre se ubicaría la adenina, frente a la guanina la citosina y frente a la citosina la guanina. Y luego, como ya mencionábamos, entre ellos pues se van a formar los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Porque decíamos las bases nitrogenadas se van a alinear, ¿verdad? Entonces, el uracilo se aparea con la adenina también a través de 2 puentes de hidrógeno. La guanina y la citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Timina y adenina a través de 2. Guanina y citosina, ay, qué feo. Guanina y citosina a través de 3. Ay, no. Ay. 1, 2,
y 3. Bueno, entonces los primeros pasos son los mismos, si se fijan, ¿verdad? Desenrollamiento, el alineamiento, ¿verdad? Luego, una vez que ya están alineados, una vez que ya estaríamos, ¿verdad?, agarrados a través de los hombros, entonces, ¿qué vendría? Vendría que se enlazaran entre sí para formar el ARN. ¿Cuál es la enzima que cataliza esa reacción? Pues la enzima es la ARN polimerasa, ¿verdad? Que cataliza la formación de estos enlaces entre los nucleótidos, pero que también cataliza la separación de la cadena del ARN de la cadena del ADN, que es esto que estamos viendo aquí. Aquí, si ustedes se fijan, está el primer paso, que es el desenrollamiento de la cadena de ADN. Aquí está el segundo paso, pero está bien rápidamente representado. O sea, aquí no muestra cómo van a venir, ¿verdad?, los nucleótidos libres, sino que directamente que se va a formar el ARN, pero este ARN, como ya dijimos, se va a formar porque primero los nucleótidos se van a colocar, luego va a venir la ARN polimerasa y los va a enlazar. Y en el último paso, entonces, como les decía, lo que va a ocurrir es que este ARN mensajero se va a separar del ADN. El ADN se va a volver a enrollar, porque recordemos que tiene que seguir transmitiendo la información genética desde que el óvulo de su mamá con el óvulo de su papá se unieron hasta que usted se muera. O sea, durante toda su vida, la información contenida en el ADN va a estar ahí y va a irse transmitiendo a lo largo de los años que usted tenga de vida, ¿verdad? Entonces se vuelve nuevamente a enrollar y el ARN sintetizado pues se separa y como ya decíamos, sí puede salir. Entonces, esto que me encontré yo en internet, que dice esto, ¿verdad? Que cuando es necesario producir proteínas, el ARN mensajero entra en el núcleo, realmente no es que entra, sino que más bien el ARN sale del núcleo. Lo que sí ocurre en el núcleo es que ahí es donde se sintetiza el ARN mensajero, porque es ahí donde está el ADN, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió acá en esto que estábamos explicando? Entonces, aquí lo que ocurrió es que se transcribió la información que estaba escrita y entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es esa información que está escrita en el ADN? Es decir, el ADN lo que son es una secuencia de bases nitrogenadas. Esa es la información genética, porque uno dice, y justo el sábado mi esposo estaba hablando algo de eso, ¿verdad? De que se transmite la información y mi cuñada, que es doctora, le decía, ¿qué información? Le dice que no hay que molestándolo, ¿verdad? Que lo que tenés que pagar del teléfono, le dice. Y es que es eso, ¿verdad? Utilizamos ciertos términos y pensamos que es información como información que usted almacena en el celular. No, la información que tiene el ADN es una secuencia de bases nitrogenadas. Y esa secuencia de bases nitrogenadas es transcrita, ¿verdad? Y entonces aquí es importante tener claro el concepto, la definición de transcripción. Probablemente algunos de ustedes, yo sé que no todos, pero algunos de ustedes están tomando notas de lo que yo estoy proyectando en la presentación o de lo que estoy escribiendo en la pizarra. Entonces, ustedes no le están sacando, algunos de ustedes le están tomando foto. Y eso diríamos, le están sacando copia a lo que yo estoy presentando. Pero hay otros que lo están escribiendo, es decir, lo están transcribiendo. Yo ya lo escribí en la presentación, ya lo escribí en la pizarra, pero hay algunos de ustedes que lo están transcribiendo a su cuaderno, a una hoja de papel, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo claro. Si yo les pidiera, enséñeme qué fue lo que usted escribió de esta pizarra mía, probablemente no se va a ver igual que esto de aquí, porque va a ser su transcripción, ¿verdad? Entonces esto es bien importante tenerlo claro, porque las copias, por ejemplo, el que le tomó una captura de pantalla sí tiene lo mismo que yo tenía acá, es una copia idéntica, pero el que lo transcribió utilizó otros colores,
su letra es diferente, dispuso la hoja de papel de otra forma, entonces lo que hizo fue una transcripción de la información que yo estoy escribiendo acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre aquí. Este ARN mensajero no es idéntico a ninguna de las dos cadenas del ADN a partir del cual él se sintetizó, pero él sí se está llevando una información que le transmitió esta cadena de ADN, solo que está escrita de otra forma, ¿verdad? Pero es la misma, ya la vamos a ver. Bueno, hoy no nos va a ajustar el tiempo, pero el miércoles, cuando miremos el siguiente paso, vamos a ver que efectivamente sí se transcribió la información, con otras letras, con otros adornos, con otros colores, pero es la misma información, ¿verdad? Entonces, bien, aquí esta idea que les decía, ¿verdad? El ARN mensajero es complementario a esa cadena a partir de la cual se sintetizó, ¿verdad? Entonces, al ser complementaria, la secuencia de bases nitrogenadas del ARN es opuesta a la del ADN. Y para terminar, pues vamos a ver esta simulación en tiempo real de el proceso de transcripción, ¿verdad? Entonces aquí, este que vemos acá de color rojo es nuestra cadena de ADN. Esta que vemos aquí de amarillo bien brillante es la cadena de ARN mensajero. Estos como pizquitas de color amarillo que vemos aquí son los nucleótidos libres, ¿verdad? What you are about to see is DNA's most extraordinary secret. How a simple code is turned into flesh and blood. Bueno, aquí lo que le está diciendo es cómo la información contenida en el ADN, almacenada en el ADN, es transmitida en sangre, dice ahí, ¿verdad? En carne viva, ¿verdad? O sea, cómo es transmitido de esa forma. It begins with a bundle of factors assembling at the start of a gene. Bueno, entonces aquí, esta que estamos viendo, o bueno, que mirábamos acá, son las proteínas, ¿verdad? Que van a, esta que tenemos acá, que es el ensamblamiento, ¿verdad? Es decir, esta proteína viene, porque como decíamos, ¿cuándo va a ocurrir esa transcripción? Cuando se requiera una proteína, ¿verdad? En particular. Entonces, por ejemplo, usted, no sé si desayunaron o no desayunaron antes de conectarse a clase, pero si usted desayunó antes de conectarse a la clase, entonces su cuerpo, en respuesta a esos alimentos que usted ingirió, va a comenzar a producir insulina, ¿verdad? Para poder aprovechar esa energía, ¿verdad? Entonces, se va a requerir insulina, ¿verdad? Y la información necesaria para producir una insulina está contenida en el ADN, pero esa información tiene que ser transcrita al ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, pensar que el ADN tiene la información para sintetizar todas y cada una de las proteínas en su cuerpo. Pero cuando usted acaba recién de comer, no necesita todas las proteínas de su cuerpo, necesita específicamente la insulina. Entonces, esta proteína viene y se ensambla en donde inicia el gen, que es esa porción del ADN que contiene la información necesaria para producir la insulina. Ahí es donde se encaja, ¿verdad? En el gen, donde comienza el gen, ¿verdad? Y ahí vamos a ver qué es lo que hace. The assembled factors trigger the first phase of the process. Entonces aquí vienen todas estas proteínas, ¿verdad? Que forman ese complejo que va a iniciar el proceso. Everything is ready to roll. Pero ahí va a comenzar. 3, 2, 1, go. Ahí. No sé si fijaron, ocurre tan rápido. The blue molecule racing along the DNA is Ocurre reading. tan rápido que esta cadena, esta que vemos aquí, es la ARN polimerasa. Esa es la que va recorriendo todo el ADN, toda esa porción del ADN que contiene la información necesaria para producir esa proteína y va produciendo el ARN mensajero. Por eso ahí en algún momento, no sé si lo escucharon, pero ahí decía 3, 2, 1, go, que es como 3, 2, 1, inicia, ¿verdad? El proceso. Ready to roll. 3, 2, 1, go. Ahí ya se está produciendo el The ARN blue mensajero. molecule racing along the DNA is reading the gene. Entonces ahí lo que está haciendo esta proteína, no sé si todos lo entendieron, pero lo que está haciendo es leer el gen, ¿verdad? Es decir, está leyendo
esta secuencia, ¿verdad? De bases nitrogenadas que decíamos aquí, ¿verdad? Entonces lo va leyendo, es decir, va reconociendo cada una de estas bases nitrogenadas y entonces ahí, al irlas leyendo, luego va incorporando, ¿verdad? Los nucleótidos libres para ir produciendo ahí, miren, ahí van entrando los nucleótidos libres. Lo que hace esta proteína es aquí, y aquí se puede ver, ¿verdad? No se desenrolla todo el segmento de ADN al mismo tiempo, sino que es esta proteína, aquí lo logramos ver, ¿verdad? Aquí vemos una porción roja, aquí está otra porción roja, y esto que decíamos, ¿verdad? Que al final el ADN se vuelve a enrollar, es lo que estamos viendo aquí en el video en tiempo real, ¿verdad? En tiempo real estamos viendo que esta proteína va recorriendo todo el ADN mientras va por este proceso, mientras va por esta parte, pues desenrolla esta parte, pero cuando sale de aquí, el ADN vuelve a estar en su forma normal, dijéramos, ¿verdad? Que es en su forma enrollada. Pero aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí están desenrollando, los nucleótidos libres entran y eso va permitiendo que el ARN mensajero se vaya formando y vaya saliendo. Entonces la va desenrollando, pero a medida va saliendo de ella, el ADN se vuelve a enrollar, ¿verdad? Otra vez. Cuando llega al final del gen en particular, entonces lo que vamos a ver ahí es que se va a cortar y se va a separar, ¿verdad? Es decir, ahí lo vamos a ver. Todo esto son los nucleótidos. C's, T's, and G's of the gene. Y ahí, luego lo corta y lo separa. The letter T is replaced with a closely related building block. Lo separa de la proteína, ¿verdad? Y entonces ya no va a quedar ahí el ARN libre. You are watching this process called transcription in real time. It's happening right now in almost every cell in your body. Ahí está. Y entonces ahí, si ustedes se fijaron, se fue el ARN mensajero, ¿verdad? Y luego la proteína se separa, ¿verdad? De lo que es el ADN. Y así es como ocurre, ¿verdad? Este proceso de la transcripción. Bueno, entonces estos ejercicios ya no nos quedan tiempo de hacerlos, bueno, de considerarlos, pero nos vamos a quedar aquí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda en el minuto que nos queda.